Buenas noches con todos, mi nombre es Alexis Vallejos y hoy día vamos a conversar sobre Medicina 2, una introducción, vamos a hablar temas más importantes de las primeras rotaciones, ¿no? Vamos a analizar el temario, cómo podría venir el ECOE y ver bibliografía base que les va a servir. Entonces pueden seguirnos en @medicina con Alexis y en Facebook Medicina con Alexis igual en YouTube, ¿ok? Entonces comenzamos. Vamos a ver introducción a la medicina interna, análisis de las rotaciones, examen ECOG y consejos para un estudio exitoso. Estas no son las rotaciones. Y bueno, la medicina está hecha de la textura de las que están hechos tus sueños, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Ya están, chicos, ustedes en medicina 2. ¿Cómo se divide, no? Ustedes, medicina 1 y medicina 2, todo eso es todo lo que es medicina interna. ¿Ya? Medicina interna, o bueno, ¿cómo se divide la medicina? En dos grandes zonas. Medicina se divide en la parte clínica y en la parte quirúrgica. ¿Ok? Así se divide la medicina. En la parte clínica y la parte quirúrgica. Los quirúrgicos son los que van a operar. Tú vas a tener que tomar una decisión cuando te gradúes, ya estás cerca, ya estás más de la mitad, ¿no? Entonces, acá es importante que yo te hable de esto. Tú vas a tener que tomar una decisión. Tú vas a decir, ¿soy clínico? Soy quirúrgico. ¿Quiénes son aptos para que sean quirúrgicos, para que operen? Tienen que ustedes tener una buena destreza manual, ¿no? Si tú te das cuenta que eres bueno haciendo las actividades, ¿no? Armando cosas, ¿no? O eres preciso, entonces, cuando tienes buena espacial, destreza espacial, destreza manual, puedes apuntar a cirugía. ¿Quiénes también apuntan a cirugía? Los que les gustó la anatomía. Alexis, pero lo hicieron horrible, pero igual, si te gustó, ¿no? Anatomía, apunta a cirugía, ¿no? También tienes que tener control. Eso es para toda la medicina, pero en cirugía más. Porque en cirugía el paciente estás que operas, un vaso se cortó, tienes que en ese momento suturar y mantener el control y ser el líder del equipo. Esos son los cirujanos. Los clínicos son aquellos que no operan, pero en los clínicos está toda la medicina prácticamente que tú estás viendo hasta el momento, ¿no? Está lo que es medicina 1, que así lo han clasificado en la universidad, medicina 1 y medicina 2, pero en realidad son diferentes especialidades. No es que el 2 sea más difícil o fácil que el 1. No puedes comparar medicina 2 con 1 porque son diferentes especialidades. ¿No? En medicina 1, ¿qué especialidades van a ver? Van a ver neurología. Ojo, neurología, yo diría que va a ser el reto en medicina 2. Disculpen, abajo era para colocarlo, ¿no? ¿Qué van a ver en medicina 2? No, medicina 1 lo acaban de pasar. ¿Qué van a ver en medicina 2? Neurología. Yo diría que neurología es el reto, porque acá te van a enseñar neurólogos y los neurólogos dominan muchísimo la parte de imágenes. Por ejemplo, ¿qué te puede venir en tu ECOE? Una tomografía para que tú identifiques algo. Eso es lo típico que siempre colocan. Ya si te quieren tranquear un poco más, una resonancia magnética, ¿no? Entonces, neurología ustedes van a ver desde las enfermedades cerebrovascular, desde las epilepsias, los síndromes desmielinizantes como el Guillain-Barré, ¿no? Entonces, es un mundo. Neurología, yo diría que es lo que más, el temario más grande en Medicina 2. ¿Qué otro van a ver? Van a ver el mundo de la hematología. Y acá te enseñan hematólogos puros, ¿no? Generalmente en semiología hacíamos muy poco de hematología. Acá vas a ver toditito los trastornos purpúricos, la coagulación, ¿no? Como las hemofilias, las trombofilias, etcétera. Vas a ver el mundo de la reumatología, que hasta el momento casi no lo has explorado. Reumatología, por ejemplo, vas a tener que hablar todo sobre la esclerosis sistémica, el Sjögren, ¿no? El síndrome antifosfolipídico, el lupus y artritis reumatoide como que sí más o menos lo dominas, pero hay enfermedades más raras y en reumato, recuerda, full criterios diagnósticos. Acá todas las enfermedades como se parecen tienen criterios diagnósticos. A veces se juntan las enfermedades y pueden tener dos. Vas a ver el mundo de la endocrinología y ahí dominas diabetes, pero tienes que ver también los problemas tiroideos, los problemas de la cortisol, ¿ok?
Y faltaría el mundo de la dermatología. ¿Ya? De la dermatología. Donde aquí te van a poner fotos para que tú halles el diagnóstico y des el tratamiento. O sea, acá dermato, nosotros en el ciclo paralelo vamos a entrenar con muchísimas fotos. Ya todo va, porque ¿cómo es el ECOE? Típicamente son tomografías y fotos de dermato. ¿Ya? Ojo que no te puedes olvidar completamente del AGA. Alexis, pero AGA ya bien nefro. En endocrino te pueden poner una cetoacidosis diabética. Entonces ahí por ahí tienes que manejar tu AGA para diagnosticar cetoacidosis diabética. Ya te van a poner fotos en reumato de cómo se deforman las manos. Por ejemplo, yo he traído algunas imágenes para que más o menos vengan. Y ahí he estado preguntando cómo puede venir, cómo ha venido típicamente. ¿Ok? Y medicina 1, ¿qué es lo que ustedes ya llevaron? Bueno, es cardio, es neumo, es nefro, ¿no? Alexis, ya no me menciones esas cosas, pero bueno, solo para completar acá. Ya cardio, neumo, nefro. ¿Qué más han llevado? Cardio, neumo, nefro, infecto, ¿no? Y chicos, a ver, ayúdenme. Cardio, neumo, nefro, infecto. ¿Cuál ha sido su última, su otra rotación que han llevado? Gastro. Gastro, muy bien. Gastro, excelente. Entonces, por ejemplo, si tú comparas, Alexis, ¿cuál es más diferente? ¿Medicina 1 o medicina 2? No se puede comparar porque son diferentes especialidades. Todas son diferentes. Ni una se repite. No es que más profundo cardio, no. Son diferentes. ¿Ya? Eso es el primer mensaje ahí. Y el otro mensaje es que si tú ya hiciste medicina 1 y medicina 2, cuando lo termines vas a tener el 100% de la clínica. 100%. Es decir, que más o menos tú ya tienes que ir perfilándote qué te gusta. Nada, Alexis, vamos a cirugía. Bueno, puede ser, ¿ah? Más en décimo ciclo, noveno y décimo ya llegas, pero cada rotación que estudies ya anda pensando, ¿seré neurólogo? ¿Seré hematólogo? ¿Seré reumatólogo? ¿Endocrinólogo o dermatólogo? ¿Ok? Porque ya estás completando el 100% de rotaciones de la parte clínica. ¿Ya? Estás prácticamente ya eres casi mitad médico, mitad médico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el enfoque que te hacen en la universidad? Que te vuelvas un médico internista. ¿Ya? ¿Cómo se divide? Como les había dicho, la medicina se divide en los pacientes, en los clínicos y en los quirúrgicos. ¿Ya? Y los clínicos puede haber especialidades, ¿no? Por ejemplo, hay el cardiólogo, el neumólogo, en este caso el neurólogo, ¿no? El dermatólogo, el endocrinólogo, pero hay una especialidad que domina todas. O sea, cuando nosotros tenemos problemas, lo llamamos, porque domina todas las especialidades, toditita las clínicas, domina las 10 que te he mostrado acá, todas las domina, ¿ya? Y ese es el médico internista, ¿no? El médico internista, que es prácticamente el médico más hábil, en realidad, entre comillas, porque es el que domina todo. Eso es lo que te piden a ti que seas en este Medicina 2, un médico internista, que manejes todo, ¿ya? Y bueno, si todo te gusta, podría ser un médico internista en el hospital. El médico internista, a ver, el paciente no llega solo con problema cardíaco, llega cardíaco, pulmonar, neurológico, típicamente. Entonces, llamas al internista que dé el diagnóstico y ya lo deriva a su especialidad. ¿Ok? Eso es lo que te piden, que manejes neurología, hematología, reumatología, dermatología y endocrinología. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos acá analizando, antes de eso, en este momento tú ya tienes que saber esto, ¿ok? Alexis, mi promedio de universidad sirve, tu promedio sirve. Ya tu promedio de universidad va a servir, ya estás más de la mitad. Entonces tienes que saber esto. Tú, cuando llegues son 6 ciclos en universidad, o sea, terminas 12 ciclos en la universidad, vas a entrar al 8, o sea, te quedan 4 prácticamente, y vas a luego el ciclo 13 y 14, es lo que llamamos internado. Tu internado, tú tienes dos opciones de hacerlo. Lo puedes hacer en el MINSA o en ESALU. ¿Ya? Chicos, MINSA es sinónimo, MINSA es sinónimo de misio, ¿ya? ¿Por qué? Porque MINSA son los hospitales como regional en Trujillo, ¿no? O Belén, en los cuales todo lo ve el Estado. Entonces, MINSA, misio, casi no hay aparatos. O sea, acá tú vas a tener pocas, por ejemplo, en el Belén no hay tomografía.
Alexis, ¿cómo hacen neurología? Bueno, lo tienen que derivar a una clínica y todo eso demora, ¿no? Pero no hay tomografía, o sea, hay bajos aparatos. En cambio, E-Salud, que es el Asarte y el alta complejidad, sí tienen una gran tecnología. Lo mandan hasta Lima, en todo caso, si hay algo no hay en Trujillo, pero generalmente todo hay en Trujillo, casi todo, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que los pacientes, tú puedes examinar mejor a los pacientes de Minsa. Como todo es gratis, porque acá el Estado les da, el seguro les da casi todo el Estado, entonces acá el paciente se deja examinar, porque el paciente sabe que él no está pagando, ¿no? Se deja examinar, bueno, sus impuestos dirán, pero prácticamente no paga nada más aparte de eso. El paciente se deja examinar. En cambio, en E-Salud es difícil. ¿Y por qué te comento esto? Porque, bueno, prácticamente medicina 1 no has tenido contacto y sería bueno que ya vayas perfilándote a dónde vas a apuntar. En E-Salud, el paciente no se deja examinar. Es difícil ahí examinar a los pacientes porque ellos saben que están pagando y solo quieren que los vea el médico general. Y en la parte quirúrgica, el interno no puede entrar a sala de operaciones en E-Salud. No puede entrar a sala de operaciones. En cambio, en MINSA sí puede. ¿Ya? Y lo otro es la parte monetaria, ¿no? En Minsa te dan la famosa propina, que aproximadamente es 400, aunque a los internos en la pandemia les han pagado 2 soles, Minsa, ¿no? Y E-Salud sí te da más o menos un sueldo de 1.300 por mesa, 1.400, ¿ya? Entonces, ¿qué conviene más, no? ¿A dónde te dirías tú? Minsa, no tengo tecnología, pero puedo examinar pacientes, entrar a sala, ¿no? Aunque me pagan poco. O E-Salud, dices tú, tengo más tecnología, pero no puedo entrar a sala de operaciones, no puedo examinar muchos pacientes, ¿no? Pero me pagan mejor. De todas formas, como tú decidas, esto no depende completamente de ti. Para que tú entres a E-Salud, ¿alguien sabe qué se necesita para que entres a E-Salud? No me digan vara, por favor. ¿Qué se necesita para que entremos a E-Salud? Es un examen, ¿ya? Es un examen donde compites con todos los que quieren ir ahí. Mucha gente quiere ir acá por la parte monetaria, otros por la tecnología. Si vas a ser quirúrgico, no te recomiendo. Entonces, un examen. Ya no importa el promedio que en el examen, ¿ok? Y es un examen que compites contra todas las universidades. Por ejemplo, competirían acá en Trujillo, Vallejo y UNT, y compiten. ¿Cuántas vacantes hay? Más o menos el Azarte tiene 7, 6 vacantes para todo el hospital, por eso el interno prácticamente no tiene vida ahí. En cambio, el MINSA, el de acá no hay examen, generalmente depende de tu puesto, ya de tu promedio con el que termines al final y tú ves. Pero si tú te vas a MINSA tienes que tener cuidado porque, por ejemplo, son 40 vacantes en el Belén, 40 en el regional y listo. El resto los mandan a La Esperanza y a más periferia. Incluso algunos terminan yendo por Chocope, por Chimbote, o sea, entonces ustedes tienen que cuidar bien esto, porque van en prácticamente 4 ciclos más y ustedes van a tener que hacer esta decisión y de acuerdo a eso va a estar, ¿no? O sea, si tu puesto está muy bajo y tú te das cuenta que te van a mandar lejos, mejor da tu examen, ¿no? Pero tu puesto está alto y no te importa mucho la parte monetaria ni la tecnología, ve a MINSA. Entonces, eso es lo que tienes que saber. Ya, ahorita vas a entrar a octavo. Luego de esto, tú sales, tu año de internado, sales como médico general. Pero para que tú trabajes en hospitales del Estado, dicen, el Estado no te deja trabajar si tú no haces tu serum. Ahora, tu serum lo puedes hacer en la punta del cerro o prácticamente un poco de costa sierra. ¿Y esto de qué depende? De un examen que es el ENAM. El ENAM es el examen que te va de acuerdo a tu puesto en el examen, ¿no? Tú vas a decidir si te puedes ir acá o acá. Los primeros van decidiendo, ¿ya? Los primeros van decidiendo. Alexis, ¿cuál es la ventaja? Generalmente aquí te dan más puntos. Cuando vas a la punta del cerro, te dan más puntos para tu residentado. O sea, cuando postules a tu especialidad, si tú has estado en un lugar muy lejos, te pueden dar de 10 puntos. En cambio, acá hay algunas que te dan 10, pero la mayoría te da 8 o 6 puntos. Generalmente 8. Entonces, Alexis, me conviene. Si tengo un buen puesto, puedo elegir un lugar bacán
¿no? Y que dé 10 puntos. Si tengo un regular, 8 puntos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de irte a la punta del cerro, no? Es que acá generalmente están muy malas carreteras. Cada año se mueren 2 a 3 serunistas por problemas de carreteras. Aquí hay terrorismo. Y aquí también el problema es el pueblo. El pueblo los golpea, todo, y hay inseguridad. Entonces, no, a veces no hay luz. ¿Cómo te vas a preparar para tu recientado? El internet no llega. Si no llega acá a mi casa. Ah, sí, verdad. Disculpen, chicos, yo he estado con problemas de internet. No podía conectarme, no podía ni escribirles por WhatsApp, no sé qué pasaba. Y bueno, entonces, eso es la desventaja de irte acá. Entonces, y si vas acá, bueno, vas a tener mejor luz, mejor internet, pero también acá cuando estás más en la costa, el pago es un poco menor, ni tanto. Hay un poco menos de puntos, pero es más seguro, ¿no? Yo te diría que tú tienes que sacar un buen puntaje en ENAM para que tú no te vayas al extremo, ni tampoco te quedes tanto, ¿no? Acá más o menos. O trates de obtener 10 puntos y una buena remuneración y tengas internet, luz, porque si no, no te puedes preparar. Ya eso es un año, el rural o Serún. Y luego de eso, termina tu Serún y tú tienes que postular al residentado. Y ahí es el verdadero examen. Más o menos al ESALU postularán 3.000 personas. Al ENAN ya postulan, por ejemplo, 4.500, ¿no? Y al residentado postulan 6.000, más o menos. ¿Ya? No hay vacante para todo, obviamente. Y el residentado tú vas a elegir tu especialidad. Y el residentado, ¿qué es lo que importa? Importa tu examen un 70%. Importa tu nota de ENAN. Te lo promedian. Ah, das examen, pero también te promedian tu ENAN, un porcentaje, tu promedio también y tu currículum también. Ah, y los puntos que obtuviste en el ENAN. Entonces, todo eso. Por eso hay gente, chicos, que postula 3 años en la especialidad. Mientras no ingresa, no se queda como médico general. Hay 2 a 3 años. La media es postular 2 años. Alexis, como para ingresar a la universidad, más o menos. Depende de la especialidad que quieras. Por ejemplo, si te vas a una especialidad que no es peleada, como, imagínate, decides medicina familiar, no hay mucha gente ahí, entonces más tranquilo. Pero si quieres cardiología en el Rebagliati, no, ahí sí vas a pelear contra los mejores. Ahí en residentado, peleas de acuerdo al hospital. Si quieres quedarte acá en Trujillo, pelearás con los de Trujillo nomás. Pero a Trujillo vienen a postular también de otros lugares. Pero si quieres ir a Lima, donde están los mejores hospitales, todo, tienes que pelear con las universidades de Lima, Cayetano, San Marcos, Villarreal, todo eso. Entonces, ese es el camino en el cual tú vas a seguir aquí en adelante, ¿no? Internado, ENAN, residentado y logras tu especialidad. Tu especialidad más o menos dura 3 años y ya cuando eres médico especialista puedes hacer una subespecialidad. Pero ya cuando eres residente ya te pagan prácticamente. Te pagan y te van a pagar por más o menos 3 años. 3 a 5 años duran dependiendo qué especialidad. Por ejemplo, ¿cuál dura 5 años? Neurocirugía. El resto duran 3 años generalmente. Cirujano cardiovascular también dura 5 años. ¿Ya? Y bueno, eso es. Por eso te comento esto para que tú cuides, porque tal vez medicina 2 lo veas un poco más tranqui porque ya pasaste el filtro medicina 1, pero tu promedio es importante. Va a pesar para el ENAM, va a pesar para el residentado, prácticamente y va a pesar para donde elijas tu hospital. Alexis, ¿qué pasa si yo elijo irme a La Esperanza donde no hay pacientes? No vas a aprender nada. No vas a aprender nada. Y en el ENAN y en el Serún estás solito, eres tú solo. Si no aprendiste a hacer un parto, no aprendiste, por ejemplo, esta unidad a manejar una crisis convulsiva, ¿ya? Eso es lo que puedes solucionar. Tampoco no puedes solucionar todo. No aprendiste a tratar una meningitis correctamente, ¿ya? No identifica los problemas de piel que se presentan en altura, ¿no? No manejas una cetoacidosis diabética, ¿ok? Entonces vas a tener muchos problemas. Por eso es importante que hagas en un lugar donde veas pacientes. O hazme en Regional, Belén, Lasarte o Alta. Yo te recomendaría que es mejor Minsa porque ves más pacientes. Sobre todo si te vas a dedicar a la parte quirúrgica. Si vas a ser clínico, podría ser Salud o Alta, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a seguir. Entonces, yo quiero que enfoques bien desde ahora tus conceptos, porque esto a veces no te lo dicen en la universidad, te lo dicen cuando estás a punto ya de irte al internado, ¿no?
Y no, enfoca desde ahora tus conceptos, ten un buen promedio, estudia ya no pensando en aprobar nomás, sino estudia, porque a veces decimos, no, me falta 5 nomás, 5 puntitos, ¿no? Pero no, ahora estudia pensando en que eso mismo vas a dar 3 exámenes, internado, ENAM, residentado. Y luego das examen para trabajar en los hospitales, ¿no? Y compites. Entonces, prácticamente enfoca bien lo que quieres ser, ¿no? Al final la carrera te va a dar muchas alegrías, no solo con los pacientes, sino también en la parte económica, en la parte social. Siempre y cuando tú des estos últimos sacrificios, que son los últimos ciclos que te faltan. ¿Ok? Entonces esa es la vía que vas a seguir. Y bueno, el arte de la medicina está en la observación. No toquen al paciente, sino digan lo primero que ven. Esto aplica para neurología, ¿no? En neurología, chicos, espero no se hayan olvidado su semiología, porque en neuro, con semiología tú sacas los diagnósticos de verdad. A veces te pone una pregunta grandota, hemos estado revisando bancos que les han venido. Y solo con semiología salía. ¿Ok? Entonces, eso. No toquen al paciente, sino digan primero lo que ven. Observen, después reflexionen y comparen. La medicina se aprende en la cabecera del paciente. Y sobre todo les pongo esta frase porque como estamos haciendo todo virtual, prácticamente los ECOES son muy difíciles, ¿no? Uno diría, Alexis, ¿por qué el ECO es muy difícil? ¿Nos quieren jalar? No sé de eso, puede ser. Pero lo otro es que no ves pacientes. Cuando no ves pacientes, es difícil que tú enfoques un caso clínico. ¿No? Porque nunca has visto, no ves mucho paciente, entonces, ¿cómo hacer en el momento cuando es un examen práctico? Por eso, el ciclo paralelo lo vamos a enfocar full fotos, videos, y fotos, videos, casos. La idea es simular un hospital. Ya lo mejor que se pueda, vamos a simular un hospital, ¿no? Porque yo creo que es la única forma en la cual el ECOE va a ser aprobable. El ECOE es generalmente un examen que en lugar de sumar baja, ¿no? Pero no va a ser así. Y acá hay bastantes. Dermatología es un mundo de imágenes para ver. Tomografías también es bastante. Entonces, vamos a enfocar todo con vídeos, casos. Estoy tratando de recolectar todo lo posible para que el ciclo paralelo salga lo mejor, ¿no? Entonces, mira cómo es tu temario de neuro. La parte uno. Vas a ver el mundo de las cefaleas, ¿no? Sobre todo estas que te han puesto migraña, tensional, racimos, pero es que hay bastante tratamiento. Ya tú tienes que aprender a manejar cuándo es una cefalea secundaria que el paciente puede morir o cuándo es una primaria, ¿no? Y la primaria, cuándo puedo dar un tratamiento analgésico en el momento, qué AINES, qué dosis, cuándo le doy endovenoso, está con migraña, qué antiemético, cómo se manejan los ergotamínicos, cómo le prevengo, ¿no? Se le da antidepresivos o anticonvulsivantes para prevenir. Entonces, todo eso ahí va a ser importante. Entonces, te voy a resaltar los temas más importantes que tú tienes que manejar. Cefaleas. Y cefaleas hay más que estas, ¿ya? Que también vienen. Las hemicrania paroxísticas. Las epilepsias. Y ahí les había enviado un videito de epilepsias para que más o menos vayan viendo cómo se maneja, por ejemplo, un paciente en estatus epiléptico. ¿Cuánto de diazepam le doy? ¿Se le repite? ¿Le coloco fenitoína? ¿Qué pasa si falla? ¿No? Entonces, eso de ahí. Y los tipos. Los accidentes cerebrales vasculares es otro gran mundo. Y las infecciones. Ya sean víricas, no víricas, pero infecciones. Mira, infección, infección, infección. Entonces, esos son los tres más grandes, ¿no? Cefalea, epilepsia, SB, infección. Luego ya vienen, por ejemplo, parásito, infección, ¿no? Enfermedades más pequeñas, como Parkinson, esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante pero central, y tumores. Eso ya es más tranquilo. Pero básicamente, ¿qué es lo que engloba más acá? Por ejemplo, tú puedes hablar de cefaleas, y al hablar de cefaleas, hablas de las primarias, que son las de acá, y puedes hablar de las secundarias, como los tumores. Puedes hablar de epilepsias, ¿no? De SB también, que tienes que manejarlo sí o sí, e infecciones. Eso es lo más importante que tú tienes que manejar para la primera unidad. Entonces, eso es lo que yo te pediría que más refuerce, porque estos temas, una leidita cerca a tus días de rotación y la haces, pero esto sobre todo es lo que hay que comprender y ver imágenes. Por ejemplo, acá electroencefalogramas, hay principios para leer electroencefalogramas. Acá el mundo de las TAC, ¿no? Y vídeos. En infecciones, líquidos cefalorraquídeos, bastante de eso. Hay algunas imágenes, pero más líquidos cefalorraquídeos. Y no tienes que olvidarte tu infecto, porque mira, los antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos, acá manejas.
¿Ok? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un temita, ya, algo breve que les sirva para que más o menos vean pinceladas y enfoquen, ¿ya? Por ejemplo, chicos, en la enfermedad cerebrovascular también se le llama ictus. Ictus o stroke, porque es algo brusco que ocurre. Yo les pregunto, ¿qué será más frecuente en una enfermedad cerebrovascular? ¿Que el paciente que haga la forma isquémica o hemorrágica? O sea, ¿se tapó la arteria? ¿O lo más frecuente es que se rompa la arteria? ¿Cuál de esos es más frecuente, chicos? ¿Que se tape o se rompa la arteria? ¿Isquémico o hemorrágico? Eso es lo primero que uno hay que conocer. Uno es, ¿se tapa la arteria así? Y otro, por la presión alta, se rompe la arteria. Claro, muy bien, Yari. Isquémico, 85%. Ah, o sea, Alexis, yo tengo que más aprender los isquémicos. Claro, porque siempre en el hospital nos llegan isquémicos cantidad. Y el tratamiento es para el isquémico. Para el hemorrágico casi el tratamiento no nos sirve mucho. Casi no hay que hacer, un 15% es hemorrágico. ¿Ya? ¿Qué otra cosa te preguntan? ¿Cuál es el principal factor de riesgo para que ocurra una enfermedad cerebrovascular? Tanto isquémico como hemorrágico, o sea, tanto esta placa de aterosclerosis como que se rompa esta arteria, ¿no? ¿Cuál creen que es el principal factor que tienen nuestros pacientitos cuando llegan? Y uno siempre le busca eso. Ah, ¿usted es esto? Ah, con razón, eso pues. ¿Alguien sabe cuál sería el principal factor? Generalmente son los cardiovasculares, ¿no? Para que forme aterosclerosis, igual que el infarto. O sea, el isquémico es un infarto, pero en el cerebro, infarto cerebral. Igualito que infarto que has visto la primera unidad de medicina 1, es muy parecido. El manejo es fibrinolíticos o puedo hacer puedo hacer también percutánea. Recuerden que entrábamos para el corazón, puedo hacerlo acá. Generalmente son los factores cardiovasculares, pero el más importante es la hipertensión arterial. La hipertensión causa ambos, es la principal causa. ¿Ya? Ahora, ¿con qué, chicos, pregunta, yo con la clínica puedo diferenciar si el paciente hizo isquémico o hemorrágico? Cuando me llega en emergencia, ¿con la clínica podré diferenciar o es necesario imágenes? ¿No? Uno llegó, se rompió la arteria, en el otro solo se tapó la arteria. ¿Con la clínica será suficiente? La verdad que no. Se han hecho varios estudios de eso, chicos, ¿ya? Y yo te voy a enseñar en el paralelo algunas tics para diferenciarlos, pero ya se han hecho los estudios correspondientes y la clínica no me sirve. Entonces, ¿qué le pedirías a un paciente para diferenciar si es isquémico o hemorrágico? Que Alex es muy importante, sí. Porque mira, al isquémico, ¿qué le voy a dar? Fibrinolítico, ¿no? ¿Qué pasa si a un hemorrágico le doy fibrinolítico? ¿Qué pasaría si a un hemorrágico tú le das fibrinolítico? Porque el isquémico quiero romper el trombo, ¿no? Ah, le doy fibrinolítico. Al te place, pa, rompo trombo. Y te digo, ¿qué pasa si le das a un hemorrágico fibrinolítico? El fibrinolítico aumenta el sangrado, ¿no? Entonces lo matas al paciente. Así de sencillo. Si tú le das al paciente con ictus hemorrágico un fibrinolítico, vas a hacer que su sangre prácticamente se diluya más y sangre más. Entonces, eso lo mata. Ah, Alexi, o sea que el tratamiento salva a uno y el tratamiento mata a otro, sí. Ah, por eso es importante que no me equivoque, claro. Y justamente la clínica no me ayuda. Entonces, ¿qué le pedirías tú para diferenciar un isquémico de un hemorrágico? El ATAC, muy bien. Ya, muy bien. Y uno a estos pacientes le tiene que pedir sí o sí un ATAC. Entonces, tengo que manejar TAC, tienes que manejar TAC muy bien, porque estos pacientes van con TAC, ¿ya? Y imaginemos que se ve así, ya vamos a ver en una partecita del ECOE que les he traído cómo les puede venir estas preguntas, ¿ya? ¿Ya? Entonces el ATAC se va a ver así, ¿ya? Yo les pregunto, chicos, ¿y por qué no pedimos resonancia? ¿No? Porque algunos me dirían, Alexis, pero mejor resonancia. ¿Por qué no pedimos resonancia mejor? ¿No?
Siempre es bonito esto de los exámenes auxiliares, porque te van a poner, y usted pide el siguiente examen, ya saben cómo viene el ECOE, porque la resonancia demora mucho tiempo. Si tú pides resonancia, demora. Hasta eso el paciente ya terminó de hacer el ACV y ya no hay tratamiento, porque así como el infarto, ¿recuerdas que el infarto se ponía antes de las 2 horas, veías para colocarle, ¿no? Ya, igualito es acá. Tienes cierto tiempo para romper ese trombo. Si no lo rompes ahí, ya no sirve. Entonces, tú haces resonancia, pierdes tiempo, casi 1 hora, y tienes 4,5 horas para hacerlo. Mira, imagínate que le dio en La Esperanza y no tiene seguro para irse al alta. Tiene que venir al Belén. Desde La Esperanza se viene en taxi. Ya, imagínate, se viene, porque no creo que se venga en combi, se viene en taxi. Ya, hay tráfico, nadie lo deja pasar. Llamó a ambulancia, primero 20 minutos nunca llegó. Ya, tomaron taxi la familia hasta el Belén, el tráfico y todo, media hora. Llegó 1 hora tarde. En el Belén no hay tomografía. Ah, vaya acá, ya. La llevan a otro lugar, otra. Entonces, si ahí tú te demoras la resonancia, entonces es más de 1 hora en resonancia, más que compro los medicamentos, no da tiempo y el paciente ya no sirve para reperfundir. Entonces, lo que hacemos es mejor dar tomografía porque es rápida. Entonces, lo que vamos a dar hoy día es como panoramas que yo no quisiera que te olvides para que tengas, así voy a centrar las cosas en neuro, así voy a centrar en hemato, en endocrino, ¿ya? Para que veas más o menos cómo es lo que tienes que estudiar, ¿ya? Entonces, pedimos TAC porque es más rápida y es una TAC sin contraste, ¿ya? Porque el contraste nos va a confundir. Chicos, ¿por qué no les pedimos con contraste? No, uno diría, pero Alexis, hay claves sin contraste y con contraste. Es que el contraste se va a ver así y tú no sabes si es contraste o sangró. Ah, o sea, Alex, el contraste se acumula por acá, sí. Y yo no sé si eso era contraste o sangró. Ah, entonces si le pido contraste me confundo, exacto. No hay que pedirle sin contraste, ¿ya? Ahora, preguntita. Si yo tengo un SB isquémico y le tomo la tomografía en las primeras horas, ¿qué va a salirme en la tomografía para que yo diga es isquémico? Ojo, le tomé en las primeras horas. No estoy hablando que le tomé, porque a veces al abuelito dicen, qué raro que no se mueve, ya que duerma mejor y lo guardan y pasan un día y recién se dan cuenta que era un SB. No. Entonces yo te digo, ¿qué pasa? Llega a las 2 horas, imagino, le tomas TAC, ya. ¿Cuál sería el hallazgo que te dice esto es un SB isquémico? Uno diría hipodenso, ¿no? Dice, cuando está hipodenso es isquémico, pero la hipodensidad, o sea que acá imaginemos que todo está, que todo está así blanquito, ¿ya? Que todo está así un poco negrito, ¿ya? Pero hay una zona que está más clara que el resto, ya es una hipodensidad. O sea, hay una zona que está más pálida que el resto. Ya, la hipodensidad demora en aparecer. Para que tú veas una hipodensidad, o sea, una zona más clara, tienen que haber pasado más de 12 a 24 horas, generalmente 24 horas. Ah, o sea, no lo voy a ver, no lo vas a ver porque tiene pocas horas. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver en una tomografía con un paciente con SB isquémico? Si la hipodensidad, que es que se ha muerto y por eso queda más pálido ahí, no se ve hasta después de un día. Voy a verlo normal. O sea, pueden poner una tomografía normal y la respuesta puede ser un SB isquémico. Alexis, ¿pero qué? Aguanta. ¿Cómo va a ser normal? ¿Y para qué pido si es normal? O sea, no me cambia nada. Puede ser un paciente con otra cosa. La tomografía se pide, ¿cuál es su utilidad? La tomografía se pide para descartar hemorrágico. O sea, no se pide para diagnosticar isquémico, sino para descartar hemorrágico. ¿Cómo se ve el hemorrágico? El hemorrágico se ve una hiperdensidad, o sea, una zona blanca, blanca. Imagínate eso. Ese es el SB hemorrágico, ictus hemorrágico. Una zona hiperdensa. Entonces, vamos haciendo una conclusión. El SB, ¿cuál es más frecuente, isquémico o hemorrágico?
Hemorrágico Alexis, 85%. Ya. ¿Puedo diagnosticarlo con clínica? Si es isquémico hemorrágico, no puedo. ¿Qué tengo que utilizar una tomografía? ¿Con o sin contraste? Sin contraste, porque el contraste me confunde y no sé si sangró o es el contraste. Ya. ¿Por qué tomografía y no resonancia? Porque la tomografía es rápida, la resonancia pierde tiempo y tengo 4,5 horas desde que inició, ¿ah? Ya. Y si tiene isquémico, ¿cómo es la tomografía? Normal. ¿Y para qué pido entonces? Porque no me importa si es isquémico, me importa que no sea hemorrágico. Porque ¿qué pasaba si yo le daba fibrinolítico al hemorrágico? Sangraba más y se moría. Entonces yo con la tomografía quiero descartar que no sea hemorrágico. Si en la tomografía yo veo una zona hiperdensa, sangró, pues la sangre se ve hiperdensa. Si no veo la zona hiperdensa, no es hemorrágico. El hemorrágico siempre se ve en la tomografía. Entonces, si yo no veo la zona hiperdensa, digo, no es hemorrágico, por lo tanto, puedo usar mi fibrinolítico. Debe ser isquémico, porque el isquémico en las primeras horas es normal. Y listo. Entonces, el isquémico es normal la tomografía. El hemorrágico se ve hiperdensidad. El fibrinolítico lo voy a utilizar con el isquémico. O sea, yo tengo una TAC normal más clínica, doy fibrinolítico. TAC con hiperdensidad, no doy fibrinolítico. ¿Ok? Y listo. Y ahí vas clasificando. Esto es muy importante que tú tengas ese panorama. Muy importante. Luego, Alexis, que ya hice mitad, ¿qué pasa? Tienes que ver qué tipo de isquémico es. Puede ser global o focal. Global es cuando es todo el cerebro. Eso pasa cuando el paciente hace un choque, ¿no? Imagínate que hace un shock y no le llega sangre al cerebro. Es global la isquemia, ¿no? Lo más frecuente es esto, que sea focal, ¿no? Porque una arteria por si acaso nunca se infartan varias arterias, ¿sabes? Es rarísimo. Una. Tú tienes que decidir arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior u otra. Ahora, puede ser un SB isquémico, puede ser un TIA o AIT. ¿Qué es un TIA? Ataque isquémico transitorio. Ataque isquémico transitorio. ¿Ya? Chicos, ¿cuál es la diferencia entre un TIA versus un infarto cerebral? ¿Cuál es la diferencia entre un TIA que es el ataque isquémico transitorio, contra un infarto cerebral? Necrosis nos dicen, ¿no? El TIA, chicos, revierte al 100%. O sea, se tapa la arteria, pero revierte. Nuestro propio sistema lo destapa la arteria y revierte al 100% el TIA. ¿Ok? Eso sí tienes que conocer. El TIA revierte al 100%. ¿Ya? Y lo otro que tienes que conocer es que si tiene un TIA, la tomografía es normal, siempre es normal. O sea, como no ha habido necrosis, siempre es normal. En cambio, el infarto, ¿cómo es la tomografía? Al inicio normal y luego se vuelve la hipodensidad. ¿Ya? Es como decir el preinfarto, ¿ya? Algo así, que usa la gente, ¿no? Dice preinfarto cuando les da angina, ¿no? Ya, acá es como prederrame. ¿Por qué prederrame, Alexis? Porque la mayoría de pacientes termina haciendo infarto en los próximos meses. O sea, si te da un TIA, que no te olvides que revierte el 100% en las 24 horas. O sea, al otro día, 24 horas, tiene que estar normal, tiene que mover todos sus brazos. El TIA nos confunde porque el paciente no puede mover su brazo, no ve. Tú dices, un derrame, ya, una tomografía normal. Pero la tomografía pasó una hora y ya puede moverlo. Tú dices, ya casi mueves todo, sí, ahí sospechas, esto es un TIA. A ver, te observa una hora más, ya mueve todo su brazo y ya está viendo. Era un TIA, porque un infarto cerebral no revierte rápido. En cambio, acá sí. Es un TIA. A ese no lo fibrinolizas, ojo. Pero sí le trata los factores de riesgo porque en 3 meses evoluciona infarto. ¿Ya? Y el infarto puede ser de estos tipos: aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa rara, de causa indeterminada. Te pregunto, ¿cuál será más frecuente? Que el paciente haga un trombo. Mira cuál es aterotrombótico. Este de acá. Ahí se formó un ateroma y se hizo un trombo. A veces el trombo puede migrar, ¿no? Pero acá fue. ¿Es el más frecuente o que haga cardioembólico? Tenía una fibrilación y auricular, se formó un trombo y se fue al cerebro. O que haga lacunar. Lacunar es que es una pequeña arteria de estas ramitas, se infarta. O que sea causa rara, como un lupus, ¿no? Cosas raras. O una causa indeterminada que no sé por qué. ¿Cuál crees que es más frecuente de los tipos de infarto cerebral isquémico? Aterotrombótico, cardioembólico, lacunar,
¿no? Uno diría a veces tal vez cardioembólico, Alexis, pero lo más frecuente es que el paciente sea cardiovascular y tenga hipertensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa un paciente sedentario, obeso, tabaquista? ¿Qué forma? Aterosclerosis. Y además es hipertenso. Con eso rompe la placa y forma un trombo. Entonces, este es el más frecuente, el aterotrombótico. Y generalmente la arteria que más se trombosa, mira la imagen, es la carótida. De ahí parte el trombo a veces y va acá o acá mismo se trombosa. Alexis, ¿por qué es importante esto? Porque todo paciente puede volver a hacer un ACV, no crean que es una vez. Entonces, ¿qué le pedirías ya en los controles al paciente? Se le pide ecografía Doppler de carótida para ver, tú siempre, no solo es dar infarto, sino tienes que dar el diagnóstico, por qué, cuál fue, y tratar la causa. Imagínate que fue el lupus. Tienes que tratar el lupus en reumato. Cuando no sabes qué es, causa indeterminada o criptogénico, no sabes por qué fue. El acunar se asocia mucho con la hipertensión, el cardioembólico con la fibrilación auricular y el aterotrombótico con los problemas cardiovasculares. El COVID, está muy bien, Miguel, excelente. Causa rara, COVID. No sé si ustedes recuerdan cuando iniciaba la pandemia, una, me parece que fue una técnica, ahí está 2% claro. Una técnica más o menos, no fue por Lima, creo que fue Ica, murió y de un problema de un infarto cerebral. No estoy seguro si fue aterotrombótico o hemorrágico, pero falleció. Y bueno, luego le hicieron la prueba COVID, era COVID positivo, y en ese tiempo no se sabía de la afección neurológica, fue al inicio casi. Dijeron, seguro mala suerte, tuvo un SB y al mismo tiempo COVID, pero no, ahora se sabe que el COVID puede dar también infarto cerebral. Eso es algo que te pueden preguntar, ¿no? O sea, todos los temas ahora tienes que relacionarlo con COVID, porque ataca casi todos los sistemas. Entonces, por ejemplo, en causa rara vamos a hablar de COVID, porque es ahorita lo que los neurólogos se reúnen para hablar de eso, te lo pueden preguntar, ¿no? Está excelente el aporte. Tienes que ver eso. Ecodoppler le pides si es aterotrombótico para ver si es o no. ¿Qué le pedirías para si es cardioembólico? A un EKG, Alexis, claro, un EKG. O ¿cómo se llama el EKG de 24 horas, chicos? Que está todo el día ahí. ¿Cómo se llama el EKG que está 24 horas en tu pecho, todo el tiempo controlándote? El Holter, claro, muy bien, Yari. Claro, Miguel, el Holter, hay que ponerle un Holter porque las arritmias pueden ser intermitentes, ¿no? La cunar es fácil porque tú ves que solo se rota una pequeña arteria. Causa rara, hay que pedirle panel inmunológico, todo el mundo de las trombofilias. No se vayan a olvidar trombofilias de medicina 1, ¿ya? Y causa indeterminada. Por ejemplo, puede ser un síndrome antifosfolipídico. Y ahí ves ese mundo, ¿no? Entonces, eso es lo más frecuente que tú tienes que manejar el pantallazo. Obviamente cada uno es un tema, cada uno, ¿ya? Y hay que practicar bastante las tomografías. Y en los hemorrágicos, ¿cómo es ahí el juego? En los hemorrágicos, el paciente puede sangrar a nivel parenquimal, o sea, en el cerebro, ya sea intracerebral o a nivel meningio, que se llama las hemorragias subaranoideas, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes hacen hemorragias subaranoideas que sangran por acá, periféricamente? ¿Cuál es el factor de riesgo? O bueno, ¿qué es lo que pasa para que tú hagas una hemorragia subaranoidea? ¿No? En el espacio subaranoideo es donde da las meningitis, ¿recuerdan? También ahí podía sangrar. Yo siempre, si recordarás en semiología, yo siempre les decía, les da cefalea, ya más rigidez de nuca, tú tienes que preguntarte esto. Cefalea más rigidez de nuca, te preguntas, ¿hay fiebre? Si hay fiebre, eso puede ser una meningitis. Pero si no hay fiebre, no hay signos de infección, no fiebre ni signos de infección, puede ser una hemorragia subaranoidea, porque se irrita, cuando sangra, se irrita las subaranoides, o sea, se irritan las meninges. ¿Cuál será el factor de riesgo? Es algo que pasa en jóvenes, ¿no? Yo sí he tenido la oportunidad de conocer a alguien que logró. Miren, aquí es donde sangra, ¿no? Aquí es donde sangra. Ya hay muy buenas imágenes, hay escalas, todo eso vamos a ver en el ciclo paralelo, imágenes, escalas que tú tienes que tenerlas siempre a la mano, ya porque eso es, ¿no? Ya ahorita en la preparación que les vamos a hacer no solo es
para Medicina 2 el curso, sino para también lo que les he hablado de postular el internado, al ENAM, al residentado. Es una preparación completa aquí adelante. Ya no cometas el error que la mayoría comete, que se prepara faltando medio año, un año. No, ya desde ahora. Porque es una chamba. Por ejemplo, mi hermano ahorita ya está en 11º ciclo. Ahorita entra, recién va a ver, ¿saben qué ven los últimos 2 ciclos antes de irse de internado? Ven todo ginecología, todo obstetricia, todo pediatría y todo neonatología. Los últimos, yo te pregunto, ¿te dará tiempo a estudiar eso todo? O sea, es como, gineco es como borrar todo lo que sabes y empezar de cero toditito. Toditito es nuevo. Neonatología es recontra diferente y pediatría se parece un poco a medicina interna, pero en el niño. Entonces, y manejar dosis es, entonces, prácticamente es un año bien cargado el último. No es difícil, sino cargado, porque además de eso tienes que hacer la tesis. Yo te pregunto, ¿te dará tiempo ese último año? Aparte de hacer la tesis, leer todo ginecología, todo obstetricia, todo el mundo del embarazo, todo el mundo de los neonatos, todo el mundo de los niños, y a la vez leer otra vez todo cardio, neumo, infecto, gastro, hemato, lo que vas a ver ahora, hemato, neuro, endocrino, reumato y dermato, o sea, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces ahí entras en desventaja. Por eso yo te diría que lo fijes ya este último ciclo y ya tengas un buen nivel ya de clínicas para que luego el resto te dediques a los cursos que te faltan, cirugía, gineco, pediatría, neonato. ¿Ya? Entonces la preparación va a ser enfocada a eso también. ¿Ok? Hacerte en estos ciclos competente en eso de ahí, pues compitas si no hay problema, tú lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, si tienes cefalea, rigidez de nuca y no hay fiebre, eso es una hemorragia subaranoidea, porque sangre a nivel irrita las meninges, o sea, da Kernig, Brusinski, todo eso da, porque se irrita las meninges, como una meningitis, pero sin infección, sino por sangre. ¿No? Y ustedes habrán visto, por qué un joven hace estos problemas a nivel cerebral? ¿No? ¿No? ¿Nunca han escuchado? Un paciente joven, algo le pasó, que dicen, reventó, tac, y le dio este problema a nivel, el SB le dio, ¿no? ¿Qué es lo que se rompe en jóvenes que les da hemorragia subaranoidea? Y la sangre se acumula acá. Los famosos, ¿cómo se llama la dilatación de las arterias? Aneurisma, claro. No sé, por ejemplo, a los jóvenes cuando les da esto, tú tienes que pensar es que puede ser una rotura de aneurisma. Puede ser traumático también, ¿no? Pero ahí, cuando no es traumático, es rotura de aneurisma. Entonces, una rotura de aneurisma es mortal porque imagínate, tu sangra. Y el paciente no tiene solo uno roto. Tiene uno roto, pero tiene 3 dilatados a punto de romperse. La cirugía es entrar a reparar todos. Entonces, esto es congénito generalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conocí una persona que tuvo esto en el hospital, hemos visto varios, pero así de forma personal, normal, hacía su deporte, todo, y de repente, haciendo esfuerzo, se rompió. Tenía congénitamente, o sea, podemos venir al mundo con eso, ¿no? Y bueno, hay que ser agradecer a Dios cuando uno tiene estas cosas con las que viene al mundo, ¿no? Porque es muy difícil, te mandan a Lima, te tratan de operar, al final falleció, ¿no? Entonces es mal pronóstico. Dependiendo las escalas, por ejemplo, de Fisher, que ya vamos a ver, eso es la hemorragia subaranoidea. Se rompen aneurismas a nivel de las meninges y da Kernig, Brusinski, rigidez de nuca, cefalea, la más dolorosa, cefalea la más intensa, son cefaleas secundarias. Por eso el tema cefalea nos ayuda a hablar de cosas primarias, migraña, y secundarias, por ejemplo, esta enfermedad. Nos ayuda a hablar de meningitis. Tú con la cefalea nomás puedes sacar la clave de la pregunta. Por eso es un tema muy bonito. Intracerebral, ya no sangre en los costados, sino acá, por ejemplo, acá o acá. Se ve la hiperdensidad, ¿no? Puede sangrar en 2 lugares, en el parénquima, como acá, o en el ventrículo, ¿no? Puede sangrar en 2 lugares, parénquima, ventrículo, parénquima, ventrículo. Entonces, parenquimatosa puede ser lobular, puede ser profunda, troncoencefálica, cerebelosa, que es rara, o en el ventrículo, hematoma intraventricular. ¿Ok? Y ese es el mundo de los SB, que tú tienes que tener este esquema, por favor recuérdalo, porque así clasificas y luego ya profundizas en cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, esta es una escala que nosotros utilizamos bastante, se le llama la escala de Cincinnati, ¿no? Cincinnati,
que es prehospitalaria. Ya esto se le enseña a los pacientes porque tienen, imagínate, tienen menos de 4,5 horas para llegar. Entonces te dice, si tú tienes uno de estos tres, el stroke es 72%. ¿Cuáles son? Parálisis facial, una mano caiga, ¿no? Una debilidad de mano o habla normal, o sea, afasias. ¿Ya? Yo te pregunto, cuando al paciente le daba un SB, o sea, el problema era acá a nivel de la corteza, ¿cómo daba la parálisis facial? Era una parálisis facial central, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿la parálisis facial central es toda la hemicara del paciente o es solo un cuadrante? ¿Cómo era la parálisis facial central? ¿Toda la hemicara del paciente o solo un cuadrante? Es contralateral, obviamente. Solo un cuadrante, ¿no? Por eso acá tú verás, acá sonríe, acá no, pero solo se afecta el cuadrante, ¿no? Por debajo del ojo. Un cuadrante. Esa es la central. Hay que ver debilidad de brazos y las afasias. Y eso, Alexis, ¿cómo lo saco? Tienes que recordar un poquito de tu semio, un poquito de que te va a dar el síndrome de motoneurona superior. Mira, este es el área premotora y en la corteza motora es el área pre o post-rolándica, la corteza motora, esta de aquí. Pre o post-rolándica. ¿Qué será la corteza motora? Pre o post-rolándica. Pre-rolándica, claro. Y la sensorial es la post-rolándica. Esta es la pre-rolándica. ¿Qué área de Brougham es? 1, 2, 3, 4. A ver. ¿Qué área de Brougham es? El área 4. Excelente, Miguel. 4 de Brougham, ¿no? Y de ahí parte la primera motoneurona, ¿no? Que va a bajar. Se van a juntar acá en una zona que se llama la cápsula interna. Ahí se unen todas, ¿no? Por eso, si el infarto ocurre a nivel de la cápsula interna, como acá se unen todas las vías, o sea, tanto las del brazo, la de las piernas, la de la cara, todos se juntan a nivel de la cápsula interna. Si el SB ocurre ahí, el paciente todo se paraliza a la mitad toda. Es una hemiplegia. Hemiplegia. Hemiplegia completa, ¿no? O facio braquio crural, ¿no? Hemiplegia completa o facio braquio crural. Cara, brazo, pierna, ¿ya? Entonces, esto más o menos uno tiene que hacer un recuerdo de neuronato. Por eso yo la primera clase de neuro te voy a hacer un breve recuerdo de neuronato y funciones para que veas, si se daña, por ejemplo, el núcleo putamen, ¿qué pasa? Si se daña el tálamo, ¿qué pasa? ¿No? Si se daña, por ejemplo, la corteza en la parte temporal, ¿no? Si se daña, ahí el infarto ocurre a nivel de la parte posterior del bulbo o en el mesencéfalo, qué pares se alteran. Entonces, esas cositas hay que recordar porque las preguntas de neuro son así. Los neurólogos son los que más clínicos de todos. Ellos, solo con clínica, te dicen, yo tenía un maestro que era el doctor Vallejo, no era mi familiar, un neurólogo que antes que venga la tomografía, él te decía, ¿sabes qué? La lesión está en esta ramita de esta arteria. Y venía la tomografía, ahí estaba. O sea, pero lo examinaba bien al paciente, un maestrazo, ¿no? Alamiro Vallejo. Entonces, esa partecita es muy importante que lo conozcas, ¿ya? ¿Recuerdas qué porcentaje decusaba? Porque no todo decusa. O sea, si se infarta el lado izquierdo, no mueve el lado derecho, ¿no? Si se infarta el lado izquierdo, no mueve el lado derecho, porque decusa, pero no todo decusa. ¿Recuerdas qué porcentaje decusaba de las motoneuronas? Más o menos un 90% a 95%. Y no decusa la parte del tronco. El tronco no decusa. Luego podría decusar, sí, pero en este momento no. Y por eso un paciente con SB no mueve los brazos, piernas, pero el tronco sí lo mueve, porque el tronco generalmente no decusa. Ya es un dato importante, siempre lo preguntan. ¿Dónde decusaba? A nivel de la unión bulbo-medular. Bulbo-medular. Y todo lo que hemos hablado, ¿desde dónde ven? ¿Cuántas motoneuronas participaron? Desde acá
hasta el asta anterior. ¿Cuántas motoneuronas han participado desde la corteza hasta el asta anterior? ¿Cuántas motoneuronas participan? Una, es solo una motoneurona, muy bien. Una, ¿ya? Y acá recién va a partir, o sea, hasta acá hay una motoneurona. Y luego va a partir recién la segunda motoneurona, que no te van a preguntar esa aquí en SB, pero sí en los síndromes desmielinizantes, ojo. Aquí, síndrome desmielinizante es el mundo de la segunda, pero SB es el mundo de la primera, ¿ya? En SB se daña la primera, porque el infarto es acá, pues arriba, ¿no? Acuérdate que la primera generalmente es una neurona inhibitoria. O sea, lo que hace es inhibir a la segunda. La segunda es la que dice, vámonos de juerga. La primera, no, no. No, no, tranquilo, tienes que estudiar. Es la aburrida, ¿ya? Entonces, cuando no hay primera, porque ha habido un SB, se llama el síndrome de primera motoneurona. No hay primera, por eso se llama síndrome primera. O sea, significa lesión de la primera motoneurona, ¿ya? Lesión de la primera motoneurona. O sea, hay una lesión de la primera motoneurona, o sea, de la inhibitoria. Entonces, ¿qué va a haber? La primera inhibía, como se quedó la segunda, va a haber más reflejos, va a haber hiperreflexia. Porque la primera inhibía los reflejos, ahora está la segunda, hay más ya no hay quien la inhiba, hace más reflejos. Chicos, ¿cómo se llamaba el máximo grado de reflejos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo se llamaba el máximo grado de reflejos? El clonus, excelente, Yari. Muy bien, Basti, el clonus. ¿Ya? Ojo que les ponen acá videitos de neuro, ¿ah? Ojo que les ponen el eco de videito de neuro. Pueden ser signos, ¿ya? Solo que acá vienen tomografías, pero también pueden venir signos. ¿El paciente qué hace cuando hay síndrome de primera motoneurona? ¿Atrofia o hipertrofia? Ojo, se dañó la primera que era la inhibitoria. Solo quedó la segunda que es la activadora. ¿Qué hay? ¿Atrofia, hipertrofia o alguien me puede decir otra respuesta? En el síndrome de primera motoneurona. O sea, acá no tienes que saber segunda porque segunda no es SB. SB es full primera. ¿Qué hay? ¿Atrofia o hipertrofia? Si se dañó la primera, que era la que inhibía, solo quedó la segunda, que está que libera gran cantidad de neurotransmisores porque nadie la inhibe, que es la acetilcolina. Claro, muy bien, Yari, excelente. Excelente, esa era justo la respuesta que yo estaba buscando. El paciente primero hace hipertrofia, pero luego, como no puede mover su brazo, hace atrofia por desuso. Excelente, Miguel, también. Muy bien, Basti. Atrofia por desuso, ¿no? Eh, puede aparecer el Babinski, ¿no? En miembros inferiores se llama Babinski. Chicos, ¿el Babinski puede ser normal en algunos pacientes? ¿En quién puede ser normal el Babinski? ¿En quién puede ser normal? Claro, en bebés, muy bien. Es normal antes de los 2 años. Después ya no es normal. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el Babinski de miembros superiores? Hay dos, si pueden ver mi cámara, peñiscaban el dedo, ¿recuerdan? Y contraía así, ¿no? Peñiscan el dedo y contraía así. Es el Babinski de miembro superior. Lo hacemos a veces para no sacar al paciente los zapatos, ¿no? Cuando estamos en consulta ambulatoria, ¿no? Y a veces cuando no sale el Babinski, le hacemos este y el paciente, bueno, responde a, entonces decimos, falló el Babinski porque no es 100% sensible, pero si tenía este, bueno, sí tiene el síndrome primario. El famoso Hoffman. Hoffman. No Homans, ¿ah? Homans es el de dorsiflexión para trombosis venosa profunda. Y también le puedes hacer un Hoffman modificado, que golpeas así el dedito y contrae. Golpeas y hace así. ¿Cómo se llama ese? Tromer. Ya yo conseguí unos videitos por ahí para ponerles por si les ponen algo de esto. O sea, el paralelo va a ser full videos, ya ese es el enfoque que yo quiero darle. Lo más parecido a un hospital. ¿Ok? ¿Y este paciente hace fasciculaciones o no? Cuando hay síndrome de primera motoneurona. ¿Se hace pequeños temblores del músculo? ¿Hace o no hace? No hace.
No hace fasciculaciones ni fibrilaciones. ¿No? No hace fasciculaciones, no fibrila. Entonces lo más importante. Ahora, tiene espasticidad, o sea, está prácticamente rígido, duro, o está flácido. ¿Cómo está su brazo que no mueve? ¿Espástico o flácido? Espástico o flácido. Se dañó la primera motoneurona, solo queda la segunda está activa hasta que le mandan neurotransmisores. Está espástico, flácido. Espástico, ¿no? Y hay un signo. ¿Cómo se llama el signo del síndrome de primera motoneurona? Rueda dentada, que lo va liberando así, o tú haces la fuerza y no puede y luego lo suelta, navaja. ¿Cómo es? Espástico está duro el miembro, ¿ya? O sea, el miembro superior, inferior. Hay espasticidad. Y hace el signo de la navaja suiza algunos le dicen, ¿no? Todo eso vas a encontrar en tu pacientito. Todo eso. Alexis Bacán. Pero ahora, ¿dónde lo encuentro? Brazo, pierna. Para eso te vas a tu homúnculo de Penfield. En la parte interna del homúnculo de Penfield es como una persona parada, ¿no? La parte interna es pierna, luego está el tronco, luego está la mano y luego está la cara. Entonces, ¿qué arteria irriga cada uno? Bueno, ¿qué arteria es la que irriga la parte interna del homúnculo y que controla el movimiento del miembro inferior? Arteria cerebral anterior, media, posterior. Para miembro inferior. Arteria cerebral anterior, media, posterior. Porque solo una se va a infartar. Te van a preguntar cuál es el infarto, ¿ah? Eso siempre lo preguntan. ¿Cuál arteria has infartado? Arteria cerebral anterior, muy bien. Para el brazo y la cara es la arteria cerebral media. En todo ese mundo tú tienes que entrar ahí. Y acá lo ves en estos grafiquitos, ¿no? Entonces, mira, acá ya lo tienen, ¿no? Arteria cerebral anterior es esta zona de acá, la parte interna y la parte más anterior, ¿no? Entonces, ahí está brazo, diré pierna, perdón. Ya, mira todo lo que está en amarillo. Esa es la media, ¿no? Amarillo. Y eso es brazo y cara. Y la posterior, mira, tiene esta parte y el tálamo. ¿Cuál clínica se genera si yo te daño el tálamo? ¿Qué clínica pasará si yo daño el tálamo? O sea, se daña la arteria cerebral posterior. Y una vez vi una paciente con esto, nunca pensé ver y bueno, fue alucinante, pero me dio mucha pena. Pero se puede manejar, ¿no? Lo que pasa. Da un síndrome llamado síndrome de Gerine o de Yerin, que es un dolor neuropático de un hemicuerpo, muy intenso. O sea, la tocabas a la paciente y le dolía cantidad, porque el tálamo recibe el dolor. ¿Recuerdas el neurona del dolor? Eso está en el tálamo. Y si dañan la corteza, ¿qué das? La famosa ceguera cortical. ¿Ya? O hemianopsia contralateral con respeto macular. ¿Ok? Entonces, eso, ¿no? Y bueno, acá tienes estos síndromes, acá que vamos a... Lo que decíamos, ¿no? Mira, en rojito. Por eso estos esquemas quiero que los tengas. Obviamente el paralelo vamos a profundizar con imágenes, ¿no? Clínica, vídeos, pero estos esquemas son básicos. Me gustaba mucho que vengas a esta clase para que tengas estos esquemas, practiques, veas dónde irriga cada arteria, qué clínica puede producirte, ¿no? A Cincinnati, cómo se clasifica el mundo de los SB, ¿no? Y acá, arteria cerebral anterior, por ejemplo, acá vamos a ver si se infarta la arteria cerebral anterior, la corteza miembro inferior, ¿no? No siente el miembro inferior y no lo mueve el miembro inferior. ¿Ok? También va a tener abulia, mutismo. El paciente no quiere hacer nada, pierde toda la voluntad si se infarta la arteria cerebral anterior. Cuando es la media, todo lo amarillo. No, brazo ni cara mueve. Y desvía, mira la lesión. Decimos siempre, el paciente mira la lesión. Sus ojos se desvían hacia donde se infartó. Hace la fase de Broca, que es la motora, la de expresión. La de Wernicke, que es la sensitiva de comprensión. Haz problemas auditivos. También puede ser hemianopsis. Si se infarta la arteria cerebral posterior, que es para el occipital, hace hemianopsia homónima contralateral con respeto macular. O sea, no ve la mitad del otro lado contralateral, pero sí ve si enfoca el punto central con respeto macular. O hace ceguera cortical.
y también hace el síndrome talámico de Dejerine, que es un dolor neuropático muy intenso, ¿no? Y luego tú ya tienes que ver cómo manejas a estos pacientes. Básicamente, por ejemplo, acá, este es un artículo del 2020, pero básicamente te dice antes de las 5,5 horas y algunos, mayoría de texto 4,5, le das igualito que el infarto, ¿no? Activador de plasminógeno, generalmente alteplasa, le pasamos el 10% en el primer minuto, el resto en 1 hora. No, ahí vamos a ver dosis, tenemos que ver la escala NI, ¿no? La zona penumbra, para ir decidiendo. Esto se desarrolla, es como el algoritmo de infarto. Si estás antes, menos de las 24 horas, puede ser candidato, de acuerdo a la escala NI, a que le hagas al paciente trombectomía mecánica, tratamiento endovascular, que igual que infarto, no hay en cualquier lugar. Tiene que ser un neurólogo intervencionista, es difícil encontrar. ¿Ok? Si no, rehabilitación. Y así vas manejando a tu paciente. Esto hay que desglosarlo, pero es una clase entera. ¿Ya? Y mira, ese es el mundo de neuro, por ejemplo, SB. Igualito tienes que hacer esquemas en cefaleas, en las infecciones. Un tema muy bonito es neurocida también. Te aconsejo también que, independiente entres al ciclo paralelo o no, neurocida lo leas porque es muy buen tema. Ya, o sea, ves ahí toxoplasma, criptococo, el, el mismo VIH, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Eso ves ahí. Mira qué vas a ver en hemato. Bueno, donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad, ¿no? Medicina es una carrera muy noble, ¿no? Y nunca hay que perder esa perspectiva, ni el dinero, nada, sino ayudar al paciente. ¿Okay? Mira que ves en hemato. Ya en hemato vas a ver el mundo de las anemias y de lo que he estado preguntando y también de lo que ciclos pasados me han dicho, anemias es lo que más viene. O sea, tú tienes que manejar anemias así como tu palma, conocer a todas las anemias, ¿ya? En una clasificación general. Luego ver, mira, anemia, 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 anemia. O sea, la mitad del temario es anemia. O sea, Alexis, si yo manejo bien anemias, manejo la mitad de días, claro. Solo con anemias. Insuficiencia medular también va con anemia, anemia plástica. Luego, ¿qué tienes que ver? El otro mundo que también tienes que ver son las neoplasias, leucemias y linfomas, ¿no? Leucemia, linfoma, igual, ¿no? Parece que en la segunda parte de mato ahí haces ya los problemas de coagulación. Haces policitemia, que es una neoplasia, pero las policitemias pueden no ser neoplasias también. ¿Ya? Entonces, eso ves anemias y neoplasias. Anemias y linfomas, prácticamente, ¿no? Entonces, esto yo creo que lo que más te iba a servir de lo que te iba a comentar era esto, que cuando hablamos de anemia, ¿no? Todas las definiciones de anemia son a nivel del mar. Ojo que si estás en altura, ¿no? El cerrito que hemos hablado de tu serum, tienes que cambiar, tienes que aumentarle. Por ejemplo, si estás a 2500 metros, ya el punto de corte no es 13, sino es 14,3. Le va subiendo. Si estás a 4500, ya no, el punto no es 13, sino es 17,5. ¿Ya? Entonces, la anemia, tú lo vas a definir por la hemoglobina. La definición es menos de 2 desviaciones estándar, ojo, ¿no? Pero bueno, si es un varón, si es una mujer, si es una gestante, en el primer y tercer trimestre, en el segundo trimestre y si es un niño. Ya. Chicos, ¿cuándo es anemia en el varón? Fácil. ¿Menor a cuánto? 13. Mujer, 12. Embarazada en el primer y tercer trimestre, 11. Embarazada en el segundo trimestre, menor a 10,5. Generalmente también el niño es menor a 11, pero acá hay tablas. Ya en pediatría vas a ver esas tablas cantidad. Ya se va definiendo tu anemia. Entonces, tu anemia, este enfoque yo al menos quiero que te lleves este de aquí. Este esquema de anemias, ¿ya? Cada anemia es un tema, pero este esquema es lo que más te va a ayudar. Cuando tú te enfrentes a la anemia, solo mírame el volumen corpuscular medio. Alexis, regenerativa, regenerativa. No, no pierdas tiempo en eso. Estás en un ECOE con 20 segundos. Me miras el volumen corpuscular. Si es de 80 a 100, es normocítica, es normal. Menor a 80, microcítica. Mayor a 100, macrocítica. Entonces imagina, Alexis, me salió microcítica, ya. Si te salió microcítica, pueden ser dos cosas. El problema está en el grupo hemo
o en la cadena de globina. Cuando el paciente nace con problemas de la globina, o sea, tú sabes cómo es el adulto, ¿no? Puede haber cadenas alfa, beta, gamma, ya cuando salen alteradas, se llaman talasemias, ¿ya? Pero las talasemias, Alexis, ¿cómo diferencio la talasemia? Porque yo siempre he sabido que la microcítica es la por hierro, ¿no? La ferropénica. Ya. La talasemia generalmente tiene el ancho de distribución eritrocitaria. Ancho de distribución eritrocitaria normal, ¿no? En cambio, las anemias que son de deficiencia de hierro tienen un amplio ancho de distribución eritrocitaria, ¿no? Distribución eritrocitaria se refiere sobre todo a las formas y tamaños diferentes que vamos a encontrar. Cuando hay ferropénica siempre encuentras una variedad de formas y tamaños diferentes. Entonces, eso es algo que hay que recordar ahí, ¿no? Entonces, si hay formas y tamaños diferentes, que las siglas son RDW, por ahí lo vamos a ver en unas tablitas, normalmente es de 11,5 a 14,5 y nos va a medir qué tantos tamaños y formas hay, ¿no? Muchos, sobre todo de tamaños diferentes, ¿no? Ancho de distribución nos va a medir. Entonces, cuando hay problemas de hierro, está elevado RDW, el ancho de distribución eritrocitaria. O sea, hay muchos tamaños diferentes, ¿no? Tamaños diferentes. ¿Alguien sabe cómo se llaman los tamaños diferentes de eritrocitos? ¿No? Porque hay tamaños diferentes de eritrocito y hay también formas diferentes. Muy bien. Tamaño diferente, anisocitosis. Pero la ferropénica también tiene formas diferentes. ¿Alguien sabe cómo se llaman las formas diferentes? Formas diferentes de eritrocitos. La poiquilocitosis. Muy bien. Poiquilocitosis. Entonces tú encuentras poiquilocitosis, anisocitosis, ya vas más por ferropénica. Si no hay eso, tamaños normales, vas por talasemia. Ahora la ferropénica, que es la típica, la más frecuente del mundo y la que va a estar en microcítica, tiene problemas en el hierro. Si te preguntan, ¿cuál es el mejor parámetro para yo decir que el problema es ferropénico? ¿No? O el más utilizado, ¿no? No el gol estándar, porque una cosa es el gol estándar, pero el gol estándar no se utiliza. ¿Cuál es el mejor parámetro con el que decimos el paciente no tiene hierro, debe tener una anemia ferropénica? La ferritina, muy bien. La ferritina son los depósitos tisulares. Entonces, una ferritina menos de 20 ya prácticamente te está diciendo que es una anemia ferropénica. ¿Ya? Menos de 20. ¿Ya? Más de 50 lo excluye y menos de 20 ya. Menos de 15 sobre todo lo asegura, ¿no? Pero menos de 20, otros le dicen menos de 15, ferritina, que es el depósito tisular. ¿Y cuál será el gol estándar con el cual no hay posibilidad de error, pero casi nunca lo hacemos a menos que tengamos mucha duda que coexistan varias anemias? Ojo que pueden coexistir varias, ¿ah? El renal tiene 12 tipos, puede tener hasta 12 tipos de causas de anemia. ¿Cuál es el gol estándar con el que no hay falla? ¿Mm? El hierro sérico medular, o sea, el hierro en médula. Ya, entonces el gol estándar, no sérico, perdón, el hierro medular. El hierro medular, que se le llama hemosiderina, es el gol estándar, pero casi tendríamos que hacer una biopsia, no la hacemos, ¿no? Lo otro generalmente que vemos es que la mayoría de parámetros van a bajar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué parámetros bajan? Casi todos. Baja la transferrina, ¿no? Va a bajar la sideremia, la cantidad de hierro que hay en sangre. Van a bajar los reticulocitos. Pero hay un parámetro que sube además del ancho de distribución eritrocitaria. ¿Alguien sabe cuál es el parámetro que sube la anemia ferropénica? Y siempre lo preguntan eso. Hay un único parámetro que sube, ¿no? Esta es la... Acá me refiero a saturación de transferrina, ¿ya? ¿Cuál es el único parámetro que llega a subir?
La transferrina es quien lleva al hierro, ¿no? Entonces imagínate si no hay nada. Es como una combi vacía. Ah, Alexis tiene varios espacios. Sí, entonces ¿quién sube? La capacidad de llevar hierro. Eso se le llama la capacidad de transporte de transferrina. Entonces eso se le llama el tip, ¿no? El tip. Es el único parámetro que sube y el ancho de distribución. Entonces con eso tú haces, sobre todo con ferritina menor a 15, el diagnóstico, ¿ya? Puede ser también el saturnismo de intoxicación a plomo, que ya vamos a ver, ¿no? La anemia sideroblástica, cuando hay problemas para armar la protoporfirina y enfermedades crónicas de curso tardío. Pero típicamente las que te he resaltado. Alexis, pero mira, no es microcítica. ¿Alguien se acuerda cómo en deficiencia de hierro? O sea, cada anemia además tiene su clínica, por eso yo ahí te voy a mostrar fotos de cada anemia. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban las uñas de la anemia ferropénica? Las uñas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la disfagia de la anemia ferropénica? ¿No? ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba el, lo que comía, la comida inorgánica, ¿no? ¿No? Sí, justo acabamos anemia y voy a pasar a la parte de bibliografía para enseñarles esta parte, ¿ya? Sí, eso yo les voy a recomendar y también les voy a enviar esta bibliografía a los que deseen, eh, que bueno, yo envío generalmente bibliografía siempre por Instagram, ¿no? Quienes deseen la bibliografía, voy a enviar libros de especialidad, ya de hemato, de neuro, de endocrino, de reumato, pueden tomar una foto de la clasecita y subirla en su historia en @medicina con Alexis, ¿no? Y ahí yo les voy lo veo, me sale la notificación y voy a enviarles. Estoy cargando todos los libros de especialidad de estos temas que les van a servir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llamaban las uñas de la anemia ferropénica? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo se llamaban las uñas acá de la anemia ferropénica? Ya, muy bien, coiloniquia eran formas de cuchara, ¿no? Y cuando eran planas, ¿se acuerdan cómo se llamaban las uñas planas de la anemia ferropénica? La famosa, la famosa platoniquia. Facilito, ¿no? Cuando comían, por ejemplo, cosas inorgánicas, comían tierra, comían vidrios. ¿Cómo se llamaba? A ver, esperen para cerrar esto.